Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras hemos estado hablando de Salomón y la responsabilidad que le tocó de construir el santuario, el templo de Dios en Jerusalén con todos los planos y materiales que David su padre le había dejado. En esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 5 del segundo libro de Crónicas, que es un resumen del capítulo número 8 del primer libro de Reyes. Este capítulo 5 de segundo de Crónicas tiene 14 versículos y nos habla específicamente del término de la obra del templo y la dedicación que se le hizo a este templo. Este templo que mostraría al mundo el plan de salvación de Dios. El capítulo comienza diciendo que cuando se acabó toda la obra para la casa del Señor, Salomón trajo lo que David, su padre, había dedicado. Y recordemos que David había hecho una promesa de dar cierta cantidad de recursos económicos para el templo e hizo un llamado de motivación a las personas que estaban reunidos para que ellos también ofrendaran, para que ellos también dieran de corazón para el servicio del templo. Entonces todo ese recurso, todo eso que se recogió, que seguramente estaba almacenado en un lugar, fue llevado a el templo y se colocó toda la plata, el oro y todos los utensilios en las tesorerías de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus y a los jefes de las familias de Israel para traer el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión, la ciudad de David, que es Sión. Esta expresión Sión o este nombre Sión será muy relevante cuando tengamos que estudiar las profecías de Apocalipsis. La ciudad de Sión, Sión es también conocido como la ciudad de David en Jerusalén. Se congregaron con el rey todos los hombres de Israel para la fiesta del séptimo mes. Aquí hay un detalle interesante porque los israelitas desde que salieron de Egipto debían celebrar 7 festividades espirituales. 7 festividades espirituales, aunque en lo que hemos venido leyendo desde el Pentateuco, 3 eran las principales, que estaba la Pascua, que se hacía al principio del año, que para nosotros vendría siendo entre finales de marzo a principios de abril. Estaba el Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, de ahí viene el nombre Pentecostés, porque viene de penta es 50. Entonces el Pentecostés, también conocido como la fiesta de las semanas o de las cosechas, porque eran 7 semanas, 49 días, y el día 50 se hacía la celebración del Pentecostés, y se le decía de las cosechas porque las personas celebraban las cosechas que se habían hecho en ese periodo de tiempo. Entonces, estas dos fiestas principales, de estas dos fiestas se desprendían otras fiestas como eran los panes sin levadura o las gavillas mecidas. La tercera fiesta principal era la del séptimo mes, conocida como la fiesta del Sucot o de las cabañas o los tabernáculos. Esa era la principal. Pero antes del Sucot, antes de la fiesta de las cabañas del séptimo mes, se celebraba las trompetas y el Yom Kippur o el día de la expiación. Muchas de estas celebraciones se habían perdido, no se habían estado haciendo consecuentemente por la misma circunstancia que rodeaba al pueblo de Israel y por los propios errores de sus antepasados. Muchas de las festividades en Israel se dejaron de hacer. Entonces, en el séptimo mes, que era la fiesta del Sucot, de las cabañas, se llevó el arca al templo de Dios. Esta fecha fue escogida, esta fecha fue preparada con anterioridad para que pudiese en este momento llevarse el arca a el nuevo templo que Salomón había construido. Dice el versículo 3 entonces que se congregaron con el rey todos los hombres de Israel para esta fiesta del séptimo mes. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los levitas trasladaron el arca y trajeron el arca, la tienda de reunión y todos los utensilios del santuario. O sea, lo trasladaron desde
desde la tienda que estaba en los altos de Gabaón, empezaron a trasladar los utensilios que ya habían tenido desde hace mucho tiempo, más los utensilios nuevos que se habían fabricado para el templo. No fue que agarraron los utensilios antiguos y los botaron, no, porque eso había sido dedicado, los conservaron como un tesoro, como una reliquia, y también colocaron los utensilios nuevos. El rey Salomón, dice el versículo 6, y toda la congregación de Israel que se había reunido ante el arca sacrificaron ovejas y bueyes en tan grande cantidad que no se pudo contar. Imagínense la cantidad de sacrificios que se hicieron para esta dedicación. Recordemos que los sacrificios que se hacían en el templo o en el santuario eran simbólicos, representaban la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que a Jesús se le decía el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no se complace de los sacrificios, de las muertes, pero la paga del pecado es muerte, y los sacrificios iban a reflejar la consecuencia del pecado. Y esos animales que representaban a Cristo eran los sustitutos del ser humano. Entonces, cuando una persona hacía un sacrificio en el santuario, estaba aceptando lo que Cristo haría en su lugar, lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, estos animales inocentes eran representativos. A algunos les parece esto un sacrilegio, les parece una ofensa. De hecho, los griegos consideraban los sacrificios como una ofensa. No hacían sacrificios. Pero en el concepto teológico, el sacrificio está demostrando que el pecado ha traído una terrible consecuencia sobre este mundo, y la paga del pecado es muerte. Ya en la actualidad no se deben hacer sacrificios, estos sacrificios de animales, porque ya el Cordero de Dios pagó el precio de toda la humanidad, y todo eso era símbolo de las realidades eternas, de las realidades espirituales. ¿Sí? Lo que sí se mantiene vigente son los mandamientos del Señor, porque los mandamientos desde un principio fueron establecidos en un mundo donde no había pecado, y los mandamientos que quizás en el Edén, por supuesto, no estaban con las mismas palabras con que hoy los conocemos, se mantenía el principio, porque esa es la base del gobierno de Dios, del gobierno universal de Dios. Entonces es importante entender todas estas cosas. Entonces, el versículo 7 dice que los sacerdotes colocaron el arca del pacto del Señor en su lugar, que es el lugar santísimo, en el santuario de la casa, allí lo dice claramente el versículo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y las varas. Aparte de los ángeles, o sea, los querubines que estaban encima del arca, en el propiciatorio, esa tabla de oro, esa plancha de oro llamada el propiciatorio, que tenía 2 ángeles. Aparte de esos 2 angelitos que estaban encima del arca, Salomón había hecho 2 querubines grandes dentro del lugar santísimo. Y les recuerdo que no era para la adoración, sino que eran representativos. ¿Sí? Porque algunos dicen, bueno, como había imágenes en el santuario, entonces las imágenes pueden ser aceptadas en la actualidad. No, porque el Señor dijo, no hagas imagen de ninguna cosa de aquí de la tierra ni del cielo. No te postrarás a ellas ni las honrarás. O sea, el principio está establecido en los mandamientos. Entonces, ¿por qué se hicieron ángeles? ¿Por qué se hicieron imágenes en el santuario? Porque eran representativos. Pero, ¿quién adora a un ángel? ¿Quién adora a un santo? Y hay gente que lo está haciendo en la actualidad. Pero eso no se debe hacer porque va en contra del segundo mandamiento. Dice el versículo 9 que las varas del arca, que parece que la hicieron más grandes que las anteriores, dice que sobresalían de modo que sus puntas se veían desde el lugar santo, pero no se veían desde afuera. Y allí están hasta hoy, por lo menos hasta que se escribió este segundo libro de Crónicas, porque ya estamos en un contexto en Crónicas donde la restauración del templo se estaba haciendo o se había hecho. Dice el versículo número 10, en el arca no había sino 2 tablas que Moisés, o sea, dentro del arca estaban las 2 tablas
de los 10 mandamientos que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho el pacto con los israelitas después que salieron de Egipto. Y aquí hay una aclaración porque dice, solo estaban las 2 tablas. Siempre hemos dicho que dentro del arca estaba la vara de Aarón y el maná. En algún momento llegaron a estar dentro del arca, frente a las tablas de los 10 mandamientos. El versículo 11 dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes presentes se habían santificado sin guardar su turno, los levitas cantores, los de Asaf, Hernán y Jedutún, que fueron los escogidos para el canto por David, con sus hijos y hermanos vestidos de lino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Y ellos con 120 sacerdotes tocaban trompetas. Entonces hubo una ceremonia musical, hubo un momento de adoración allí por parte de los levitas y los sacerdotes, y esto por supuesto daba el ambiente para la dedicación de este templo. Cuando al unísono tocaron las trompetas y cantaron a una para alabar y confesar al Señor, cuando alzaron la voz con trompetas, címbalos e instrumentos de música, cuando alabaron al Señor y dijeron, porque es bueno, porque su amor es para siempre, la casa del Señor se llenó de una nube. Cuando ellos tenían esa alegría de saber de que ahora el templo estaba construido y que ahora se iban a restablecer las funciones del santuario, se iban a restablecer los sacrificios, se iba a restablecer el pan de la mesa de la proposición, de que constantemente habría agua en la pila, y habría luz en la lámpara y habría incienso en el altar, y que constantemente el sumo sacerdote una vez al año iba a hacer una expiación por el pecado de todo Israel, y todos ellos conscientes de esa realidad, de esa restauración del templo. Todos estos levitas y sacerdotes bien preparados, entrenados, capacitados, se dispusieron y santificados, porque ahí dice que se santificaron. Todos ellos al unísono glorificaron al Señor, y dice que la casa se llenó de humo. O sea, la presencia del Señor se sintió en ese lugar. Había una unidad en la mente de aquellos que estaban alrededor del templo. Los líderes de Israel, el pueblo de Israel, los sacerdotes, el mismo rey, estaban unidos con un mismo sentir, tenían una misma fe, tenían una misma esperanza, tenían el vivo deseo de que Dios obrara en sus vidas, que se restituyera la vida espiritual en Israel, que Israel pudiese ser una luz al mundo, que Israel pudiera cumplir los propósitos que no se cumplieron en el pasado. Lamentablemente, la historia del pueblo de Dios nos indica que ellos se desviaron en el camino, se volvieron a desviar. Hoy nosotros, que estamos viviendo en el tiempo del fin, debemos tomar en consideración todo lo que sucedió en la historia de Israel, y debemos aprender de ellos, tomar en cuenta las cosas buenas que hicieron y también las cosas en las cuales se equivocaron para no cometer los mismos errores. Y aquí, en los versículos 12 y 13 de este capítulo 5 de Crónicas, se nos muestra que ellos estaban unánimes, tenían un mismo sentir, tenían un mismo propósito, tenían una misma fe, una misma esperanza, estaban todos movidos por el Espíritu Santo y habían hecho los preparativos para ese momento importante en la historia del pueblo de Israel. Esto me hace recordar lo mismo que sucedió en el día del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés. Aquí, en el contexto de Segundo de Crónicas, estamos en la celebración de las festividades del séptimo mes, que sería el Sucot, la fiesta de las cabañas. Cuando Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección, Él les dijo a sus discípulos, no salgan sin antes recibir el Espíritu Santo. Él les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enseñen, bauticen, pero no salgan sin recibir el don del Espíritu. ¿Y cuándo recibieron el don del Espíritu? En una fiesta espiritual como lo era el Pentecostés. Y ese sentir que había en el templo de Salomón era también el mismo sentir que había
por parte de aquellas 120 personas en el aposento alto en el día de Pentecostés. Estaban unánimes juntos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en otras lenguas y pudieron proclamar lo que habían experimentado. Tenían un firme propósito de proclamar lo que Cristo había hecho en su ministerio terrenal. Entonces, los sacerdotes e Israel tenían un mismo sentir en Crónicas, segundo de Crónicas capítulo 5, y la presencia del Señor se sintió como una nube que cubrió todo el templo, tanto así que no se podía entrar al templo. Esa misma experiencia la vivieron los apóstoles en el aposento alto en el día de Pentecostés. Y si eso sucedió con Israel y sucedió con los apóstoles en el Nuevo Testamento, también puede suceder con cada uno de nosotros. Tengamos todos un mismo sentir, un mismo parecer, una misma fe, una misma esperanza. ¿Y cuál es nuestra bendita esperanza? Ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero debemos ser reavivados aquí en la tierra. A pesar del zarandeo que estamos sufriendo, debemos proclamar la verdad presente llenos del Espíritu Santo. O sea, recibir una lluvia tardía que nos impulse a hacer la voluntad del Señor. Pero esa lluvia tardía que va a caer sobre cada uno de nosotros va a ser de forma individual por nuestra experiencia. En diferentes partes hay personas que tienen el mismo sentir. El deseo de estudiar la Biblia que tú tienes en este momento lo tienen muchas personas en el mundo. El deseo de conocer la voluntad de Dios la tienen muchas personas alrededor del planeta. El deseo de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos está en el corazón de muchas personas. Y aunque no estemos en un mismo lugar, sí tenemos una misma fe y una misma esperanza. Y somos raudales de luz en los lugares en los cuales estamos. Israel debía ser esa luz al mundo. Y Dios iba a sancionar con su presencia esa obra del templo que se iba a hacer a partir de ese momento. Y hoy Dios quiere entrar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, a través de su Espíritu Santo, para que tú hoy empieces a vivir un reavivamiento espiritual. Una transformación completa de mente, de cuerpo y de espíritu. ¿Estás tú dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu de Dios? ¿Estás tú dispuesto a tener el mismo sentir que hay en el corazón de muchos hermanos y tener la misma esperanza? Hoy es un día de salvación para cada uno de nosotros. Hoy es momento de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Dios obra aquí, en la mente, donde está el asiento de la conciencia, para que nuestras decisiones sean para glorificar su nombre. Y bien, de esta manera hemos culminado el capítulo explicativo por el día de hoy, un capítulo corto pero que tiene grandes enseñanzas, y con el fundamento que tenemos por los capítulos anteriores, podemos decir que el Señor ha guiado nuestro estudio el día de hoy con un punto específico de tener todos un mismo sentir, una misma fe y una misma esperanza, unidad en el pueblo de Dios para glorificar a nuestro Padre Celestial donde quiera que estemos. Y cuando Dios obra en nosotros, grandes cosas se hacen para su honra y gloria. Bien, no nos resta más que acercarnos entonces al trono de la gracia de Dios con toda libertad en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las enseñanzas impartidas en este día. Muchas gracias porque tú guías nuestros pasos, porque nos enseñas cada vez más tu voluntad y nos permites entender los planes que tienes para cada uno de nosotros. Fortalece nuestra fe y nuestra esperanza y permítenos, Señor, cada día ser una luz al mundo donde quiera que estemos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo en este preciso momento y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiremos analizando cada día.
Y si no has tenido la oportunidad de ver los videos anteriores, lo puedes hacer con toda libertad para que lleves la secuencia de cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado, para que puedas repasar las lecciones que hemos aprendido y de esa manera tener todos la misma esperanza de ver al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos, porque así como Dios dirigió a su pueblo en el pasado, así nos dirige a nosotros hoy y hasta que Él venga a buscarnos. Que el Señor te acompañe a lo largo de todo este día, como lo ha hecho siempre. Bendiciones para todos.